Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Dando cumplimiento al horario establecido y respetando la puntualidad de los que estamos acá, damos inicio a la sesión 1 de la unidad 1. Mi nombre es Laura Orostegui y estaré acompañándolos como moderadora en esta primera sesión de la unidad 1 del diplomado. Antes de comenzar, queremos recordarle que esto es un esfuerzo en conjunto realizado entre la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud y la Universidad Industrial de Santander. Agradecemos a todos su participación y el compromiso con este proceso de aprendizaje para el fortalecimiento de capacidades de todos los que están el día de hoy acá. También queremos recordarles que desde el lunes 31 de marzo la plataforma del diplomado está habilitada para que puedan acceder a los contenidos. Además, desde la Universidad Industrial de Santander nos estamos comunicando telefónicamente con cada uno de ustedes para darles soporte y hacer seguimiento si han podido ingresar o no a la plataforma. Cualquier duda, estamos nosotros ahí para resolverlas y atenderlas a tiempo. Para cualquier inquietud, ustedes cuentan con una línea telefónica y un correo de contacto que les estaremos dejando en el chat para que ustedes puedan comunicarse con nosotros directamente por si tienen alguna duda de soporte o si tienen algo que comentarnos. Recordarles que estas clases van a ser grabadas y posteriormente subidas a la plataforma. Esta que es la sesión 1 de la unidad 1 la encontrarán en el módulo 1 correspondientemente. Ahora, pues para dar inicio a esta sesión, es un placer presentarles a la ingeniera Luz Helena Villamizar, quien será la docente encargada de esta primera unidad. Voy a hacerle una pequeña introducción a la ingeniera. La ingeniera Luz Helena Villamizar es ingeniera de alimentos con especialización de protección vegetal y una maestría en administración de empresas organizacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia como asesora, consultora y docente en las áreas de calidad agroindustrial y gestión empresarial. Ella es quien ha construido los contenidos formativos que ustedes van a desarrollar en la plataforma Moodle de la unidad 1 y de la unidad 2 y esperamos que ustedes puedan aprovechar de la mejor forma este material que encuentran allí. A continuación, le damos la palabra a la ingeniera Luz Helena para que dar inicio a la sesión 1 de la unidad 1 denominada Inspección, Vigilancia y Control en el rotulado y publicidad de alimentos comercializados. Bienvenida, ingeniera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Laura, por la presentación y me complace hoy estar con todos ustedes para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el rotulado. Entonces voy a compartir pantalla para que miremos una presentación que tengo para el día de hoy. Bueno, entonces ya la están viendo grande. Entonces vamos a... Listo. Entonces, primero que todo, quería compartir con ustedes estas foticos. Em, Como podrán darse cuenta, estas fotos fueron estas fotos son de personas que tienen actualmente diferentes problemas de salud causadas por un mal rotulado, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué pudo haber pasado para que esas personas tengan diferentes alergias, dolores abdominales y otros síntomas? El rotulado es esencial para evitar que pase esto y para reducir el riesgo de diferentes enfermedades de tipo ETA. Entonces, miremos algunas de ellas. Por lo menos en este caso, este niño es alérgico al aspartame. Entonces, y el aspartame debe quedar claro en el rotulado. Esa leyenda de contiene aspartame o contiene tartrazina. Hay personas que son muy alérgicas o presentan síntomas de salud delicados debido a la presencia de estas sustancias, de este aditivo. Aquí tenemos una persona que es alérgica a los mariscos o también puede ser alérgica al gluten y presenta diferentes síntomas. Entonces, por eso en la etiqueta debe quedar muy clara la leyenda de qué ingredientes contiene y a partir de ahí el consumidor puede revisar si lo puede consumir o no. Además, en la etiqueta también debe decir si contiene trazas de maní o de algunos otros alimentos que son alergenos para poder cuidar la salud y el bienestar del consumidor. Con referente también a la etiqueta, podemos ver que esta persona, mm, la etiqueta no tenía clara la fecha de vencimiento, la persona lo consumió y pues terminó con un problema digestivo delicado, ¿sí? La etiqueta también debe dejar muy claro la forma de preparación y de uso de este alimento. Esta persona
no preparó adecuadamente el alimento, el producto, y terminó con un problema delicado en el estómago, en la parte de digestión. Entonces, por eso la etiqueta juega un papel muy importante y el rotulado es esencial que sea completo, legible, visible, para reducir el riesgo de diferentes problemas que se pueden generar en los consumidores. Entonces, sabemos que la resolución 5109 tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano, envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara, comprensible, que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar la elección informada, ¿sí? El consumidor decide sí o no me como este alimento, pero la etiqueta debe ser veraz, debe mantener todos los diferentes ítems, deben estar presentes ahí para, pues, que la persona no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces vamos a mirar esta etiqueta. Entonces tenemos que es de un producto de panela y podemos ver desde el principio que la fecha de vencimiento está encima de la imagen, no es claro. Y como dice la norma, tenemos que hacer que sea visible y que se pueda leer fácilmente, ¿sí? Entonces no vemos muy bien aquí la fecha. Por un lado, el lote, no sabemos 0, 3, 4, lo mismo. Entonces, importantísimo, no está cumpliendo. Esos datos deben estar en un lugar que se puedan ver claramente. Aquí con referente a esta panela, sabemos que la panela también está acompañada con la resolución 779, entonces pues no necesita notificación sanitaria, pero los diferentes supermercados y los mismos consumidores les da mucha tranquilidad cuando consumen una panela que tenga notificación sanitaria, aunque no es obligatorio tenerlo. Bueno, tenemos aquí que el producto está envasado, está muy claramente que está envasado por tal empresa, ¿sí? Está el nombre de la empresa, la dirección, los datos de contacto están muy claros aquí, dirección, teléfono, en qué ciudad está. Además están los ingredientes que fueron utilizados y el modo, las indicaciones de preparación del producto. Entonces, aquí también les tomé pantallazo para que el producto, el número de registro de notificación sanitaria y el estado de este registro. Esta es otra etiqueta de un producto de chocolate. Podemos ver los diferentes ítems presentes en esta etiqueta. Tiene su nombre, chocolate de mesa, pero falta si es con azúcar, sin azúcar, amargo, semi-amargo, qué porcentaje, es importante dejarlo claro. Por otro lado, vemos que la fecha de vencimiento está colocado con una tinta que no es claro, que no permite ver la fecha de vencimiento claramente. Es importantísimo tener eso presente. Actualmente en el mercado las industrias de alimentos tienen acceso a maquinarias y equipos también pequeños, dependiendo que necesite la empresa, si es una pequeña empresa, equipos con tintas que no se borran fácil, que no se borran, por un lado, que se mantienen y que son legibles, que permiten al consumidor mirar detenidamente las fechas, tanto de lote como de fecha de vencimiento. Importante tenerlo presente. En esta etiqueta también vemos que tienen los datos de contacto, ¿sí? La dirección, y cómo son las condiciones de almacenamiento. Dice almacenar en un lugar fresco y libre de rayos solares, ¿sí? Es importante este ítem dentro de una etiqueta y es cómo almacenarlo, cuáles son las condiciones en las cuales yo tengo que mantenerlo en un lugar fresco, ¿sí? Refrigerado, congelado. Esta parte es importante para poder reducir riesgos
de salud y problemas de intoxicaciones en las personas. Y que el producto mantenga sus características organolépticas. Con referente a los ingredientes, vemos la lista de ingredientes que contiene y en la parte, en la etiqueta, en la cara de la etiqueta, pues encontramos los datos, el peso neto, que es importante que esté en la parte principal de la etiqueta. Ahora vamos a mirar esa etiqueta que es de mora y leche. Primero que todo dice bocadillo veleño, lo cual decir que el bocadillo veleño tiene que prepararse en Vélez, ¿cierto? Y este producto fue, pues, hay una parte en esta empresa que tiene una parte en Vélez y otra en Bucaramanga, lo cual no queda, dice, fabricado por Vélez Santander. Entonces, si está elaborado en Vélez, pues puede colocar bocadillo veleño, pero importante, hay que revisar si es bocadillo. Y pues no, no es bocadillo, es mora y leche, entonces no cumple, no deberíamos utilizar ese bocadillo de leña. Otro punto importante de esta etiqueta, que es, no tiene en ningún lado, si revisamos detenidamente el nombre, la fecha de vencimiento, el número de lote, fabricado dónde, los datos de contacto, dónde, cómo se puede conservar el producto, está claro, el contenido peso neto, la tabla nutricional, pero no tiene la notificación sanitaria en ningún lado de la etiqueta. Entonces, pues eso es algo muy importante para tener presente. Estos productos necesitan notificación sanitaria. Todos sabemos que tenemos una lista, según la resolución 2674, que están exentos de registro o notificación o permiso, pero este producto sí necesita notificación. Entonces, es importante tener presente, revisar cuando hagamos una inspección del rotulado que estén todos los ítems que necesitamos para cumplir con la resolución 5109. Bueno, aquí importante, quiero recalcar nuevamente con referente a las fotos que vimos, que hay una lista en la 5109 de todos los alimentos que pueden producir pues hipersensibilidad y que causan diferentes problemas de salud en las personas y en muchas causas hasta el fin pueden producir la muerte, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerlos presente. También es importante tener presente la lista de aditivos, porque en la lista de ingredientes hay que colocar los aditivos que el alimento contenga. Hay muchos aditivos que hay personas que son intolerantes a algunos aditivos, son muy sensibles a ellos y les producen diferentes reacciones. Por eso es importante tenerlos presente y uno en la etiqueta debe identificar muy bien cuando se esté revisando la etiqueta si dice un saborizante, qué saborizante, si dice un colorante, cuál colorante, si dice un conservante, cuál es el conservante. Hay que verificar que esté ahí en la etiqueta muy claramente en la parte de ingredientes. Como estábamos hablando, hay unos aditivos de alto riesgo, que es la tartrazina, colorante amarillo número 5, y también el aspartame, que también lo podemos conseguir como NutraSweet, o E951. Otro aspecto que verificamos en las etiquetas, todas las etiquetas que vimos anteriormente tenían el contenido neto y el peso escurrido, dependiendo del producto. Si es un producto eh, para volumen en litros, queda litros o mililitros, y en peso de alimentos sólidos en gramos o kilogramos. Si hay alimentos que son envasados en medios líquidos, debemos colocar el peso escurrido del producto. Por ejemplo, tenemos unas cebollitas en conserva, entonces es el peso escurrido de las cebollitas, es el peso que debemos colocar en la etiqueta. Con referente al nombre y dirección, hay que dejar muy claro, porque actualmente encontramos en el mercado que muchos productos son fabricados por un tercero, entonces una maquila, pero debe quedar muy claro en la etiqueta, es fabricado por, ¿para qué empresa? ¿Sí? Y si el producto es envasado o reempacado también por un tercero, debe quedar claro envasado
o reempacado por tal empresa para cuál empresa, ¿sí? Esto actualmente es importante tenerlo presente, ya que esta figura se está usando muchísimo en muchas empresas. Y recuerden, siempre debe quedar claro en la etiqueta si es fabricado, empacado o envasado. La fecha de vencimiento es importante en el rotulado porque estamos protegiendo a los consumidores. Y recuerden siempre que se coloca fecha de vencimiento o vence o su abreviatura ven o consúmase antes de. ¿Sí? Recuerden, es importante tener presente la abreviatura es ven o la palabra completa vence o fecha de vencimiento. Debemos colocar el día escrito en números, el mes, las primeras 3 letras o en forma numérica o el año indicando los últimos 2 dígitos. Cuando es un producto de menos de 3 meses su tiempo de vida útil, colocamos la fecha, colocamos el día y el mes. Cuando el producto, su fecha de vencimiento es más de 3 meses, entonces colocamos el mes y el año. En algunos productos podemos encontrar, aunque se van a vencer dentro de un año, colocan el día, el mes y el año, pero porque la empresa decidió colocarlo, pero no es obligatorio porque la ley, la norma exige solamente el mes y el año, ¿sí? El tiempo de vida útil de cada alimento debe ser establecido bajo todo un estudio en laboratorio. Muchos productos ya tienen sus estudios en laboratorios certificados en los cuales establecen muy bien esas fechas. La identificación del lote. La identificación del lote debe ser muy clara, como vimos en los ejemplos que traje. Si no se mira muy bien el lote, ¿cómo hacer la trazabilidad? Si llega a presentar algún inconveniente, ¿cómo verificamos qué lote fue? Entonces, por eso el lote juega un papel muy importante en la industria de alimentos y en la parte de la inspección. Para cualquier inconveniente debemos tener claro ese dato. Podemos colocar la palabra lote o también la L para poder colocar ese código. Las instrucciones de uso de preparación, para la preparación, es importante y hay que asegurar que sea en un lenguaje sencillo para que la persona utilice correctamente el alimento. Este ítem de condiciones de conservación es esencial. Se recomienda colocar las condiciones para una buena conservación del alimento, si es de refrigeración, congelación, temperatura y otras especificaciones de almacenamiento específicas, importantísimas tenerlas presente. Y las empresas productoras de alimentos deben procurar en que sea muy claro. El número de registro sanitario. Como todos sabemos, los productos pueden tener o un registro sanitario, si son de alto riesgo, o si es un alimento de mediano riesgo, un permiso sanitario, y si es de bajo riesgo, una notificación sanitaria. Hay algunos alimentos en la resolución 274, lo cual se exceptúan del cumplimiento de este requisito y encontramos que son frutas, granos, hortalizas frescas, la miel de abejas y otros productos apícolas. También están exentos de este registro los alimentos de origen animal crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. Y por último, tenemos los alimentos y materias primas producidos en el país o importados para la utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación de comidas. Es decir, los alimentos de materias primas no requieren ni registro, ni permiso, ni notificación, pero tiene que ser como materia prima, ¿sí? Que va a ser usado en el sector gastronómico o en la industria del sector de alimentos. La tabla nutricional actualmente debe ser acorde a la resolución 2492 del 2022 o la 810, ¿sí? En esta resolución 2492 se exceptúan de la aplicación del etiquetado nutricional los siguientes alimentos: la fórmula infantil para niños y niñas de 0 a 6 meses,
la fórmula infantil para niños y niñas de 6 a 12 meses, la fórmula infantil especial, alimentos para propósitos de alimentos, para propósitos médicos especiales, los APMES, los famosos APMES, los productos de un solo ingrediente y que no contengan aditivos adicionales, alimentos con envase de materiales de origen natural, también lo que tiene que ver con las infusiones de hierbas y frutas, té descafeinado, té instantáneo, el café, los cafés descafeinados también, que no contengan ingredientes añadidos. Importante este aspecto, que no contengan ingredientes añadidos. También tenemos los alimentos a granel, los alimentos utilizados como materia prima para la industria y los ingredientes secundarios que no se vencen directamente, que no se venden directamente en el consumidor. Tenemos especias y condimentos vegetales a los que no se les haya adicionado sal o aditivos con sodio, grasas o azúcares, alimentos sin procesar, alimentos mínimamente procesados y alimentos y bebidas típicos o artesanales. Vamos a mirar la definición de alimentos mínimamente procesados. Son alimentos sin procesar que han sido sometidos a limpieza, remoción de partes no comestibles o deseadas, secado, molienda, fraccionamiento, tostado, escaldado, pasteurización, enfriamiento, congelación, envasado al vacío o fermentación no alcohólica. Los alimentos mínimamente procesados también incluyen combinaciones de dos o más alimentos sin procesar o mínimamente procesados y que pueden ser adicionados con vitaminas y minerales para establecer el contenido original de micronutrientes o para fines de salud pública. Estos alimentos no pueden ser adicionados con sal, sodio, grasas o azúcares o aditivos que los contengan, incluyen, pero no se limita a frutas frescas, partidas, secas, refrigeradas o congeladas, verduras, granos y leguminosas secas, refrigeradas o congeladas, nueces, productos cárnicos comestibles, refrigerados o congelados, productos de la pesca, refrigerados o congelados, huevos y leche. Entonces, vamos a mirar los puntos de la etiqueta. Debemos identificar cada elemento. Primero que todo, tenemos el nombre del producto, que puede ser acuñado o nombre de fantasía, la fecha de vencimiento, el número de lote, el peso neto, tenemos el número de registro, los ingredientes que tienen que estar organizados de forma decreciente, el cual, primero que todo, se coloca el ingrediente de mayor contenido y vamos colocando de manera decreciente cada uno de estos ingredientes hasta el último, que es el que tiene menor porcentaje. Tenemos el dato de fabricante y las condiciones de conservación. Y bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Ingeniera, en el chat hay una pregunta. Dice, si tiene ingredientes pero no tabla nutricional, ¿es válido? Am, en la tabla de nutrición, ¿me repites por favor la pregunta? Otra vez Sí. pregúntala porque no te escuché bien. Dale, en el chat alguien pregunta, Diana González pregunta, si tienen ingredientes pero no tabla nutricional, ¿es válido? Muy bien. La lista de ingredientes debe estar porque tenemos que cumplir la resolución 5109 y todos debemos cumplir que esté ahí la lista de ingredientes. Ya sabemos, de forma decreciente están los alimentos, todos los ingredientes están ahí presentes, ¿sí? La tabla nutricional, como vimos en las diapositivas anteriores, hay un listado de alimentos que se exceptúan de colocar la tabla nutricional. Entonces, si alguno de esos alimentos está en esa lista, pues tiene la lista de ingredientes, pero no requiere la tabla nutricional, ¿sí? Si es un producto mínimamente procesado, no requiere tabla nutricional. Si, si vimos que hay un producto artesanal, tampoco requeriría tabla nutricional. Y así hay que verificar que todos los diferentes productos que están en esa lista, en la
resolución 2492, pues ahí ya sabemos que no necesitan tabla nutricional. Listo. En el chat también nos pregunta Fernando, dice, la panela tiene resolución 779 del 2006 y no necesita tener notificación sanitaria. Muy bien, sí, Fernando, tienes razón. La panela es un producto que tiene su resolución 779 del 2006 y es muy complementaria porque establece diferentes parámetros, principios, calidad, eh, sustancias que están permitidas en su elaboración y todo su proceso. Entonces, esa resolución es muy importante tenerla presente en toda la industria de panela. Sin embargo, pues debe cumplir con el rotulado, con todos los diferentes ítems del rotulado, el peso neto, las condiciones de almacenamiento, las condiciones de preparación, todos los diferentes elementos, los datos del fabricante. Entonces cumplimos la 5109 y también pues tenemos en cuenta la 779 de 2006. Esta misma resolución permite que los productores de panela no requieran sacar una notificación sanitaria y como lo planteaba, pues a pesar que no lo requieren, muchos de ellos, la mayoría de ellos, han sacado y tienen su notificación sanitaria de su producto. También cabe aclarar que si vamos a colocar un saborizante en panela, sí requiere automáticamente notificación sanitaria. Sí, Fernando también nos comenta en el chat, dice, si se debe aclarar el saborizante que le adiciona el saborizante, debe colocar número de identificación del saborizante y entre paréntesis sabor artificial a maracuyá. Si se trabaja con la 5109, sí se aclara, pero se tiene la 779 para este tipo de productos. Caso de la aclaración, cuando las panelas son saborizadas, son el único caso que están obligadas a la notificación sanitaria. Es lo que nos Ujú, dice Fernando en el chat. ujú. Muy bien, gracias Fernando, sí. Juan en el chat nos pregunta sobre el tamaño de la letra. Entonces, no sé si quieres ahondar en eso un poquito. Bueno, entonces, listo. Con referente al tamaño de la letra, en la resolución 5109 hay un anexo que dice dimensiones de las letras y números para declaración del contenido neto. Y también, pues, con referente a los diferentes parámetros y disposiciones. Entonces, dependiendo de la cara de la etiqueta, entonces ahí en hay una tablita anexa donde explican cuántos milímetros debería tener el tamaño de la letra. De acuerdo a la cara principal de exhibición, se debe colocar con referente al contenido neto. Am, También si el producto es de tipo cilíndrico o si el envase tiene alguna forma especial, también queda ahí las especificaciones. Pero sí debemos tener presente que la letra, y como lo dice la resolución 5109, es que debe ser muy clara y visible cada uno de los ítems que debe estar presentes en el etiquetado rotulado. Entonces es esencial cumplir eso, es que sea de fácil lectura y que sea visible. Listo. También en el chat pues están preguntando un poco sobre el tema de los productos que son artesanales. Sí, con la normatividad, hay como un poco de confusión en cuándo se aplica, cuándo no. Entonces no sé si podemos hablar un poco sobre ese tema, ingeniera. Muy bien, entonces los productos artesanales, pues necesitamos tres requisitos importantes para que sea un alimento artesanal. Primero que todo, un alimento artesanal debe elaborarse de manera manual, ¿sí? Y no se producen en grandes cantidades, ¿sí? Porque no se cuenta con la maquinaria, es un producto artesanal. Y como su nombre lo dice, es algo típico en la cual forma parte de una cultura, entonces es algo manual, ¿sí? Ese es el primer requisito. El segundo requisito tiene que ver con que este alimento sí esté declarado como que es un alimento típico, ¿sí? Y artesanal de la región. Actualmente hay diferentes, por regiones, están haciendo unos estudios para establecer cuáles son estos alimentos. Y según el INVIMA, porque el INVIMA también ha estado muy pendiente con esa temática de productos artesanales y pues
no todos los productos son artesanales, ¿cierto? No podemos decir que un yogur artesanal, un kumis artesanal, ¿hasta qué punto? Sí, y más si son productos de alto riesgo, como es el caso de los lácteos y los cárnicos. Entonces, es importante tener presente que ese listado, según el INVIMA, se está haciendo un proyecto de ley para establecer qué alimentos y qué categorías van a quedar establecidas para un alimento artesanal o típico, quede muy claro para así salvaguardar los productos que sí son realmente típicos y artesanales por las regiones y además el nivel cultural que forma parte de la parte alimenticia de una región. Mm, y el tercer ítem que tiene que ver o parámetro para saber si un alimento es artesanal o podríamos categorizarlo artesanal es el elemento y es que cumpla con la inocuidad. El producto debe contar con la inocuidad y la resolución 2674 ahí juega muy importante, juega un papel esencial. Si el alimento dice que es artesanal, debe ser inocuo, debe cumplir con todos esos requerimientos que exige esta resolución. Sabemos que empiezan a pequeña escala porque es artesanal, entonces es un producto artesanal y sabemos que es pequeña escala, pero debe cumplir con todas las condiciones de instalaciones, de limpieza, de desinfección y todo lo que está presente en esta resolución 2674. Un producto artesanal no debe ser un riesgo sanitario en el cual pueda generar ETAs o otros problemas de salud en los consumidores. Por ello, actualmente sigue en estudio y verificación este listado, que es el ítem número 2, ese listado de cuáles son esos productos por regiones que van a quedar en esa lista. Y aquí Fernando nos dice, sinónimo de artesanal no significa que tengamos que favorecer el incumplimiento de la normatividad. Por el momento no hay más preguntas en el chat, entonces no sé si alguien más quiere escribir. Mientras tanto, les indicamos que en el chat está el registro de la asistencia para que por favor todos vayan ingresando. Quienes no lo han hecho, ingresen y registren la asistencia de la clase del día de hoy. Si no tienen más preguntas, podríamos dar por cerrada la sesión. Sí, no sé si alguien más quiera preguntar algo más. Igualmente, recordarles a todos que la plataforma del diplomado está disponible desde el lunes 31 de marzo para que desarrollen los contenidos según su ritmo, tiempo y espacio, para que por favor pues se vayan ingresando al módulo, ingresen al módulo 1, vayan viendo esta información que la ingeniera nos ha dado en esta clase del día de hoy. Igual les estaremos recordando que desde la universidad nos estaremos comunicando con ustedes para resolver dudas y recordarles las sesiones que vamos a tener. Por el momento no encuentro más preguntas en el chat. No sé si la ingeniera quiera hablar algo más o tenga un tema que necesite hablar. Bueno, primero que todo, agradecer la atención a cada uno de ustedes y los invito a estudiar la resolución 5109, cada uno de sus ítems. Es importante tener muy claro qué requerimos en un rotulado y desde a partir de lo que vimos en las diferentes fotos, ver esa labor tan hermosa que ustedes hacen de hacer esa inspección y vigilancia, que es importantísima. Y el rotulado, cómo juega un papel importante en poder reducir los riesgos de salud o problemas de diferente índole. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, a ti por tu espacio, por tus conocimientos. Igual, vuelvo a recordarles, desde el 31 está ya listo el módulo para que ingresen a hacer la unidad 1, para reforzar todos esos conocimientos que hemos visto el día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión dentro de 8 días a la misma hora, a las 3 de la tarde, para hacer la segunda sesión de esta primera unidad. Les recordamos nuevamente que el registro de asistencia está en el chat. Para quienes no lo han diligenciado, por favor, ingresen y lo hagan. Nosotros nos estaremos comunicando, vamos a crear un grupo de WhatsApp. Si ustedes pues desean que así sea, nos comentan en el chat, si desean que los ingresemos al grupo para poder enviarles por ahí información importante y los enlaces a las reuniones para que lo tengan más rápido por ahí.
Cualquier inquietud que ustedes tengan pueden comunicarse a nosotros, a los números que ya los hemos estado llamando y al correo con el cual le hemos estado enviando la información. Igual les estamos dejando por el chat cuál es el número de teléfono de comunicación y el correo que estamos manejando en el diplomado. No duden si tienen alguna inquietud, no han podido ingresar a la plataforma, el usuario de pronto no les está sirviendo, por ahí se pueden contactar y nosotros les damos algún soporte. Recordarles que estas clases son grabadas y las estaremos subiendo al módulo para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento, si de pronto tuvieron un momento de mala conexión o no pudieron ingresar o quieren reforzar de pronto el tema, pueden ingresar al módulo y en la unidad 1 estará subiendo esta clase. Igualmente, no olviden nuevamente diligenciar la asistencia. Y por último, pues agradecemos su participación en esta primera sesión. Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora y que aprovechen al máximo los contenidos y recursos del diplomado. Nos veremos en la siguiente sesión, como ustedes ya saben, el próximo jueves a las 3 de la tarde, nuevamente con la ingeniera Luz Elena Villamizar. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias a todos por participar.